Bueno, Santiago, Argentina superó los 20 millones de dosis de vacunas. Hay un principio de reactivación de algunos sectores de la economía. La primera pregunta es si crees que lo peor ya pasó de la pandemia. Argentina recibió 20 millones de vacunas en un momento de muchísimas dificultades internacionales, como ya se conocen, y cuando uno hace un corte sobre los países que recibieron y los que todavía están muy atrás, ve que hay un corte casi simétrico entre el hemisferio norte, ¿no? Los países poderosos, ricos, y los países en desarrollo, los países con dificultades o países pobres. Ahí es donde vemos que hay una gran desigualdad con respecto al acceso a la vacuna. Tal es así que el presidente ya desde el año pasado, en el G20, cuando participó, planteó la necesidad de que esto no ocurriera, de tener una mirada colaborativa, cooperativa, con respecto al acceso a la vacuna para todos y todas. Mucho de eso también se fue tomando, algunos líderes mundiales también plantearon la necesidad de que haya una mirada distinta con respecto a la industria farmacéutica y los laboratorios con respecto a las patentes y que entonces se puedan liberar para que haya más accesibilidad en la vacuna. Bueno, parte de eso también fue la creación del fondo COVAX durante el año pasado, un fondo para tratar de distribuir entre países de renta media y países pobres, poder distribuir, y todos los países también participaron, Argentina participó también. Y el Papa Francisco termina también tomando el tema de la vacuna y la necesidad de que haya una mirada más solidaria con respecto al acceso y accesibilidad. Argentina cuenta con 20 millones de dosis en el territorio, digamos, bueno, muchas ya están en los brazos de los argentinos y argentinas, que es donde tienen que estar las vacunas. Y es cierto también que ese horizonte de vacunación, o mejor dicho, la campaña de vacunación que está tomando volumen cada vez más, paulatinamente, pero sin pausa y sin detenerse, va agregando una esperanza y una expectativa distinta. A su vez, la recuperación económica también agrega un horizonte de esperanza y un horizonte de que vamos a estar mucho mejor. Pero decir que lo peor ya pasó, me parece que es una sentencia que no debería tomar el gobierno en eso. Este es un gobierno que tiene 18 meses en gestión y 15 fueron en pandemia. Parte de ese aprendizaje lo tenemos que volcar también a no precipitarnos, a entender que es cierto que a partir de las medidas de cuidado se logró detener la marcha de esa curva exponencial que habíamos tenido, donde habíamos tocado casi los 40.000 casos, y se revirtió la tendencia, pero siguen siendo muchos casos. Hablabas de oleajes. ¿El gobierno o las autoridades sanitarias estiman que puede ahora, con la llegada del frío fuerte, ¿verdad?, puede haber una tercera ola? Ahora que bajó, digamos, el promedio de 35 a 20 y pico mil de casos. El gobierno va permanentemente haciendo análisis con los epidemiólogos, con los cuerpos de expertos, y viendo cuáles son todos los parámetros que fueron los más indicativos de la marcha de la pandemia. Esos parámetros son algunos parámetros anticipados, que tienen que ver con los llamados telefónicos para ir solicitando asistencia médica, algunos patrones que se dan en esas consultas después se vuelcan a la cantidad de contagios. La cantidad de contagios es otra de las variables. Ver el rango etario de esos contagios, el análisis. Después también la tasa de ocupación, la tasa de positividad, de cuántos testeos, pero también se está testeando mucho más en el país, entonces la cantidad de testeos que se hacen, cuántos dan positivo. Es decir, con una gran cantidad de variables, el gobierno va diariamente monitoreando cómo se va desarrollando la pandemia. Yo creo que nosotros tenemos que continuar en estas dos direcciones con respecto a
a la política de cuidados de la salud. Y esa política de cuidados son medidas que tenemos que tomar todos y todas y que naturalmente que son medidas que son duras, pero sirven. Han demostrado que sirven. Las medidas si querés, de confinamiento son medidas duras, pero sirven. Porque de ese modo nosotros pudimos torcer una tendencia que se venía con un crecimiento exponencial y que ponía en serio riesgo el colapso sanitario, que es lo que nosotros hasta aquí, producto de la ampliación de las unidades de terapia intensiva que se hicieron durante el año pasado y este año. Pensemos que durante el año pasado se hicieron los 12 hospitales modulares, toda la ampliación de infraestructura hospitalaria, y durante este año también continuaron. Se hicieron más de 200 obras este año en infraestructura hospitalaria como para continuar ampliando la cantidad de camas. O sea que el gobierno está preparado para una eventual tercera ola, se está preparando. Nosotros lo que tenemos que hacer, coincidir, es que siga avanzando la campaña de vacunación mientras tomamos medidas de cuidado. Y esas medidas de cuidado, que sean medidas de cuidado efectivas, que se cumplan, que no solo solicitar el acompañamiento o pedir el acompañamiento ciudadano, que hasta acá estuvo, hasta acá en líneas generales, más allá de casos, pero en líneas generales es un gran acompañamiento. Sí, la gente se cuida. La gente se cuida. Pero bueno, también es cierto que a los que no se cuidan, bueno, hay que ir con el peso de la ley, con el peso de la norma y a explicar que esas actitudes se ponen en riesgo ellos y ponen en riesgo a terceros. Y eso debe tener una sanción. Por eso ahí lo que necesitamos es que se sigan extremando los controles. Que se sigan extremando los controles para que las medidas de cuidado que hay hoy vigentes se cumplan. Hoy a la mañana Pedro Sánchez anunció en España que se dejaba de usar barbijo, en Estados Unidos, que también está avanzada la campaña, se dejó de usar. ¿Cuándo imaginás que se va a poder dejar de usar barbijo obligatorio en el país? Al menos en el aire libre, ¿no? Digo, en la calle, no estoy diciendo en lugares cerrados, a este ritmo de campaña de vacunación. Nosotros tenemos el 30% de la población argentina está vacunada con al menos una dosis. Estos países que están tomando estas medidas están alrededor del 50%. Yo creo que nosotros podemos mirar con mucha expectativa eso. Para fin de año podría ser, ¿no? No sé, me parece que ponerle fechas me parece que no es lo adecuado. Yo creo que nosotros tenemos que tener un objetivo. Depende del porcentaje de vacunación, exactamente. Y que esa vacunación cumpla los 21 días como para que efectivamente esa persona esté inmunizada. Pero nosotros nos entusiasmamos con lo que sucede en el hemisferio norte, porque ellos arrancaron una campaña de vacunación como dijimos anteriormente, a partir de la accesibilidad que tuvieron a la vacuna, la arrancaron con más velocidad. El promedio mundial está alrededor del 20%. El promedio de Latinoamérica creo que está alrededor del 22%. Y la Argentina está en un 30% de vacunación de vacunas aplicadas con al menos una dosis en su población. Es decir, nosotros tenemos que trazar un horizonte, pero de vacunación, no un horizonte de calendario, porque nosotros lo que necesitamos es, superar ese 50%. Si nosotros superamos ese 50%, vamos a tener una situación muy distinta con respecto a la pandemia. ¿Cuándo es ese tiempo? Bueno, la llegada de vacunas siempre es importante, a pesar de las vivencias personales. Hoy lo que hay que preguntar es si cada uno de nosotros conoce a alguien de más de 60 años. Y si la respuesta es afirmativa, que conocemos a alguien de más de 60 años, seguramente esa persona está vacunada. Y si no está vacunada, puede ir sin turno. Y si no, y si no es porque no se quiere vacunar, digamos, ¿no? Porque es optativa la vacunación. Pero en líneas generales es eso. Por eso nosotros tenemos el 85% de mayores de 60 años del país ya tienen al menos una dosis. Recién cuando hablabas del cuidado ciudadano y que la gente se está cuidando, mencionabas el tema del rol del gobierno
de vigilar, digamos, el cuidado sanitario y de aplicar sanciones a los que no cumplen las normas. Me parece que el caso más flagrante de incumplimiento de una norma nacional fue el caso del gobierno de la ciudad, que incumplió DNU y abrió las escuelas. ¿Hay algún mecanismo para sancionar al distrito? ¿O se puede tomar alguna medida con los distritos que no cumplieron el DNU? Porque hay una persona que abre un local, van y se lo clausuran, un comerciante. ¿Qué es lo que pasa a nivel gobiernos? Mira, a nivel gobierno no hay una sanción, digamos, desde el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo no puede sancionar a la jurisdicción. a una jurisdicción. Lo que sí es cierto es que, bueno, allí yo creo que él deberá rendir cuentas. Porque si bien ahora es cierto que hay un descenso en la cantidad de casos, también es cierto que se tomaron medidas muy imprudentes en la Ciudad de Buenos Aires, pero no con las clases. Por eso se puso como eje eso, porque me parece que de alguna manera los blindaba en la opinión pública. Pero en realidad lo que sucedió en la Ciudad de Buenos Aires es que los controles no se cumplían, es que no había ningún tipo de fiscalización o muy poca. Y durante mucho tiempo sostuvieron casos muy, muy altos. Estuvieron por mucho tiempo entre 2.800 y 3.000 casos. Es cierto que ahora, bueno, hay un franco descenso, bueno, producto también de que el gobierno nacional le ha dado todas las vacunas que ha necesitado la Ciudad de Buenos Aires para poder vacunar a los porteños y porteñas. Esa campaña de vacunación naturalmente que se siente. Son las vacunas que ha conseguido, traído y distribuido el gobierno nacional en todo el territorio, donde la Ciudad de Buenos Aires, bueno, ha logrado llevar adelante su campaña de vacunación con las vacunas que le dio el gobierno nacional. Te llevo un poco a la política. Macri, que reapareció ahora a partir de su libro, en cada una de sus presentaciones, admite que su gobierno fue uno de los más débiles de la historia, en términos, bueno, de mayorías parlamentarias y de poder de gestión. ¿Cómo calificarías vos hasta ahora a la gestión, a este gobierno, a la gestión del Frente de Todos? Es verdad que le tocó la pandemia, pero ¿lo ves como un gobierno fuerte, debilitado por la pandemia? ¿Cómo lo podrías definir? Es un gobierno con una fortaleza muy significativa, porque ha sido un gobierno que arrancó con 2 años de recesión, 2018-2019, con una crisis de deuda y de endeudamiento, no solo público, sino también endeudamiento de empresas y endeudamiento de familias, con una caída franca durante toda esa recesión de esos 2 años, que fue muy visible tanto en pymes, comercios, capacidad productiva de la Argentina, caída de la actividad económica, y también a eso se le sumó la pandemia y tuvo que gestionar desde ahí. Así que no, el gobierno es un gobierno de una gran fortaleza, pero no una fortaleza vinculada con lo punitivo o con imponer solamente su mirada. Es un gobierno fuerte desde lo moral, es un gobierno muy fuerte a la hora de llevar adelante las determinaciones que el presidente va teniendo con respecto al cuidado de la salud, al cuidado de los ingresos de las familias, al cuidado del trabajo y principalmente a poder llevar adelante en paralelo una agenda de cuidados impuesta por la pandemia y una agenda de cambio de prioridades que tiene que ver con ir hacia un modelo de producción y de empleo, avanzar hacia un modelo de producción y de empleo a pesar de la pandemia y a pesar de que venimos de 3 años donde la Argentina no crece y este va a ser el año que la Argentina va a crecer. Digo, en términos legislativos, sin embargo, al gobierno le cuesta avanzar en algunas medidas, algunas políticas como la reforma judicial, pasó lo mismo con la ley de emergencia sanitaria, no sé si falta articulación con la oposición, pero también presenta algunas dificultades para concretar medidas. No, es que la oposición está pensando en la próxima elección, entonces buscan, no buscan tener una actitud constructiva con el gobierno, sino que lo que buscan es generar
algún título periodístico y mostrarse muy disonantes para tratar de capturar algún voto de la grieta. Entonces lo que busca la oposición es continuar engrietando a los argentinos y argentinas. Nosotros, sin embargo, lo que proponemos siempre es un diálogo político, un diálogo franco, un diálogo democrático, donde se contrasten los proyectos y se contrasten las ideas. En definitiva, de eso se trata para nosotros la democracia y el juego democrático. Y pensamos en esto, en que bueno, esas discusiones deberán madurar, pero nosotros en todo momento actuamos conforme a los valores democráticos y a los valores de la República, porque todos esos proyectos nosotros si bien son proyectos del Ejecutivo, los enviamos al Poder Legislativo para que allí se debatan, se perfeccionen, si se entiende, si la oposición entiende que tiene algún argumento como para aportarle a cualquiera de esos proyectos o cualquier otro, lo puede hacer en ese ámbito. Ahora, cuando uno ve que no ha habido ningún tipo de aporte, sino que lo que ha habido es obstrucción para que no se traten esos temas, evidentemente lo que se está jugando es lo que se está buscando es ese juego electoral. Y justamente que la oposición tenga un liderazgo tan diluido, digamos, o colectivo, tan difuso, ¿eso le complica al gobierno tener un interlocutor para acordar medidas de gobierno o es una ventaja para el oficialismo tener a la oposición? Porque no se sabe si el líder de la oposición es Macri, es Larreta, está Cornejo. No, yo creo que el líder de la oposición es Macri, pero tampoco este gobierno puede demorarse en explicar todas las mentiras que dice la oposición. Este es un gobierno que tiene que actuar, este es un gobierno que tiene que llevar adelante una agenda de recuperación económica y una agenda de cuidado de la salud. Digo, ese es el desafío del gobierno. El desafío del gobierno no es ser sommelier de la oposición, ni mucho menos salir a desmentir las mentiras de la oposición. La verdad que ese no es el rol del gobierno. A nosotros, al frente de todos, lo votaron para que revierta una situación de crisis en la que nos había metido el macrismo. No nos votaron para que sigamos discutiendo con Macri. Entonces, nosotros no vamos a destinar tiempo en explicar las mentiras que diariamente tira la oposición. Nosotros lo que vamos a tomar es nuestro tiempo en seguir desarrollando y desplegando políticas públicas para poder revertir una situación económica que todavía le falta muchísimo para poder recuperarse, pero que está en el camino adecuado. Como dijo Cristina dijo hace muy poco justamente esto, dijo que vamos por el camino adecuado, vamos a volver a ser felices. Ahora estamos en un camino y el camino, bueno, presenta dificultades, pero entre todos las vamos a poder ir sorteando. Me parece que ese mensaje es muy esperanzador de parte de la vicepresidenta. Hay que tener cuidado. Macri decía lo mismo, ¿no? Vamos en el camino correcto, hay que avanzar más rápido nada más. Claro, lo que pasa es que él lo dijo después de 4 años, ¿no? de hiperendeudamiento, de destrucción de empresas, de caída del poder adquisitivo de los salarios, de caída del poder adquisitivo de los saberes jubilatorios. Lo dijo después de haber implantado un modelo de especulación financiera. Él dijo, bueno, vamos a continuar con este modelo de especulación financiera y lo vamos a hacer más rápido. Esa fue su promesa y su propuesta de campaña, pero eso ya lo juzgó la gente, ya lo juzgó los argentinos y argentinas, ya juzgaron a ese gobierno y por eso lo rechazaron. Con lo cual lo que nosotros tenemos por delante es reconstruir la esperanza, reconstruir la expectativa de que vamos a poder superar la pandemia y aferrarnos a lo que supimos hacer durante el año pasado, que es entre toda la comunidad, entre todos los argentinos y argentinas, poder cuidarnos, poder avanzar no solo en la política de cuidado de la salud, sino también en la política de cuidado de los ingresos, del empleo, naturalmente con un impacto de la pandemia muy fuerte, pero que ya estamos recuperando mucho de ese tiempo perdido. Ahora, ¿todavía falta mucho más? Sí, naturalmente falta mucho más. Hablas de la agenda económica. Ayer se conoció el dato de la inflación de mayo, 3,3%, que marca una desaceleración en relación a marzo y abril, pero el acumulado anual da 49%. En el presupuesto el gobierno fijó una pauta del 29% anual. 2 preguntas. ¿Qué está haciendo mal el gobierno, si está haciendo algo mal con un acumulado en los últimos 12 de 49%?
Y si ya pulverizada la meta del 29, si se fijó una nueva meta inflacionaria, si se actualizó para este año. Para nosotros siempre fue central ir alineando las expectativas. La inflación es, ya estuvieron los que vendieron espejitos de colores con la inflación y lo tomaron muy responsablemente con anuncios y con marketing político. Para nosotros el trabajo es un trabajo diario, es un trabajo permanente que tiene que, como lo definimos como multicausal, las otras recetas ya fracasaron, las recetas que quisieron traer nuevamente a la Argentina. Ya fracasaron esas recetas. Lo que nosotros creemos es en la multicausalidad de la inflación y por eso lo abordamos con diferentes variables y de diferentes ópticas y accionando programas relacionados a eso. Algunos son a partir de acuerdos de precios, de acuerdos de salarios, que se alineen las expectativas. Otra de las cuestiones es a partir del despliegue de programas específicos que fijen precios de referencia como precios cuidados o como ahora súper cerca, con la impresión de los precios en los paquetes para los comercios minoristas, desplegando también o llevando adelante la ley de góndolas, el PYME en góndolas, diferentes programas. Y después también creo que es fundamental continuar con una política de estabilización macroeconómica que genere una perspectiva y un horizonte de estabilidad. Me parece que todo eso tiene que ir acompasado. Con respecto a los números de la inflación no son los deseables, naturalmente. Pero más que explicarlos, nosotros lo que tenemos que hacer es continuar accionando. Logramos revertir la tendencia a la alza que tuvimos hasta marzo, pero siguen siendo números muy altos que tenemos que seguir bajándolos. Y esa es la tarea diaria que tenemos. ¿Tiene una estimación de cuánto podría terminar la inflación anual este año? No, porque a ver, lo que nosotros pensamos es que todo esto tiene que ir acompasado con esta multicausalidad de la inflación. No es solamente que el gobierno presente en un PowerPoint cuánto estima que es o que va a terminar siendo la inflación o cuánto estima que es la inflación en un presupuesto. Esos datos son datos que no tuercen una inercia inflacionaria o una acción inflacionaria o eso no modifica el comportamiento especulativo de muchos formadores de precios. Eso no sucede ahí, no sucede de ese modo. Entonces, lo que nosotros no queremos es caer en lo que hacía el gobierno anterior o lo que muchos economistas piden permanentemente, que es el establecimiento de un PowerPoint. Y eso es un PowerPoint, no es un programa de gobierno. Una cosa es un PowerPoint presentado en un hotel caro en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y de eso viven los muchos que permanentemente están dando charlas y, bueno, esos son opinadores y generando pronósticos que nunca se cumplen. Nosotros tenemos una tarea de responsabilidad de la gestión pública y fundamentalmente de la gestión económica. Entonces, en ese sentido, la verdad que para nosotros hacer presentaciones de esas características no es algo que nosotros estemos de acuerdo. Lo que sí pensamos es que nuestro programa económico, nuestro plan, como lo venimos planteando, es un programa económico que apunta a la producción y al empleo. Es tan sencillo como eso. Estamos a 30 días del inicio de la campaña, según el nuevo cronograma electoral. Te quería consultar por tu rol de jefe de gabinete, ¿cómo se regulan dentro del gobierno las tensiones entre el trabajo que tiene que hacer Martín Guzmán de reducir el déficit fiscal, tratar de achicar subsidios, y otro sector de la coalición que, teniendo en cuenta también el inicio de la campaña y la urgencia política y la crisis económica también, que es algo tangible, impulsa medidas para aumentar el gasto y de algún modo también aumentar subsidios, por ejemplo, proyectos que se está votando ahora de zonas frías en el Congreso? ¿Cómo se regulan esas tensiones entre el gobierno? No, eso no en ningún momento generó tensiones. Nosotros tenemos una perspectiva para todo el año 2021 de expansión fiscal. Es un presupuesto que siempre, el presupuesto 2021, es un presupuesto que promueve la expansión fiscal. Por eso duplicó el presupuesto
de obra pública e infraestructura, amplió el presupuesto de educación, de ciencia y tecnología, de salud. Digo, es un presupuesto que promueve la expansión fiscal. La expansión fiscal es la expansión del gasto, de la inversión pública, digamos, ¿no? Y eso se viene llevando adelante. Ahí hay un testimonio, uno, si querés, de los muchos que podemos nombrar, que es, hoy hay más de 1.500 obras públicas desarrollándose en todo el territorio nacional. Y esas obras públicas, cuando nosotros llegamos, eran aproximadamente 270. Cuando nosotros llegamos en el 2019, solamente había de obra pública 270. Y 7 de cada 10 de esas obras estaban paralizadas. Con lo cual, reanudar todas esas obras públicas y multiplicarlas hasta llegar a 1.500 obras hoy, eso es parte de inversión pública y eso es parte de una expansión fiscal. Con lo cual, en ese sentido, no ha habido discusión. Sí, lo que nosotros como gobierno estamos garantizando es que en Argentina no vuelven los tarifazos. No vuelven los tarifazos. Por ahí a veces se ve como que existe cierta tensión en el Frente de Todos, pero no existe cierta tensión. El objetivo del Frente de Todos es no vuelven los tarifazos. Es un compromiso político. Digo, porque Guzmán impulsaba un aumento de tarifas y finalmente eso se dejó, digamos, se congeló en un aumento único del 9%. No, siempre nosotros fuimos trabajando en esta línea, de entender que había, primero, la decisión del presidente de congelamiento de tarifas, primero producto de la recesión, porque esto se hace en diciembre del 2019, producto también del cuadro tarifario que nos había dejado Macri, que tendríamos que haber aumentado, por ejemplo, el 180%, y nosotros nos comprometimos, aunque no iba a haber más tarifazos. Entonces ese es el punto. Nosotros vamos a continuar avanzando con esa idea. Desdolarización de las tarifas, es parte del trabajo que se viene haciendo, y después ir a una segmentación, ir a aplicar con inteligencia los subsidios que se hacen a los servicios públicos. Aplicarlo con inteligencia, ¿qué implica? Bueno, que aquel que no lo puede pagar o tenga dificultades para pagarlo, continúe con una ayuda estatal visible y que se acompañe a esa familia. Y que aquellos que sí lo pueden pagar, lo paguen. Es eso. Santiago, esta política de expansión de la inversión social y del gasto fiscal, ¿interfiere de algún modo con la negociación con el FMI para renegociar la deuda contraída ante el gobierno de Macri? No, para nada. Nosotros, mira, este año nosotros tenemos una expansión por afuera del presupuesto 2021 de 480.000 millones de pesos. Y en ningún momento eso ha estado, o sea, es algo que ya venimos haciendo. Nosotros estamos aplicando el presupuesto 2021 y sobre eso, aparte, ya ampliamos ese presupuesto en 480.000 millones, que no estaban en ese presupuesto. O sea, continuamos ampliando el gasto y la inversión. ¿En qué? En obras, en inclusión social activa, en programas sociales, etcétera, digamos, ¿no? También en la contención de los sectores económicos que todavía no han podido, por producto de la pandemia, no han podido desarrollarse, no han podido volver a reanudarse. Vos pensás que nosotros estamos hoy pagando el sueldo de más de 550.000 trabajadoras y trabajadores. 550.000 trabajadores y trabajadores les paga una parte del sueldo el Estado. Con lo cual sigue habiendo una masa muy importante. Programa de recuperación productiva, el REPRO, es eso. Mi empresa fue parte de ese programa con el ATP el año pasado. Muchos, por eso, y el ATP que se modificó en el que ahora está vinculado al REPRO, pero que sigue asistiendo del mismo modo. O sea, es el Estado Nacional el que ayuda a las empresas a que puedan pagar los sueldos, pero principalmente es el Estado Nacional el que ayuda a esos trabajadores a completar su sueldo. ¿Y qué falta para hacer? Perdón. Yo, por eso te digo, no hay, vos me decís, bueno, ¿esto puede estar vinculado con la negociación con el fondo? No. No interfiere. No, para nada. No han planteado
según mi conocimiento, no han planteado ninguna... ¿Y qué plantea el fondo para cerrar un acuerdo? Para poder cerrar No, un bueno, acuerdo? esa es una negociación que está llevando adelante el Ministerio de Economía, que, como decimos nosotros, durante el año pasado también había como mucha ansiedad en que los acuerdos con los bonistas se cierren rápido, entonces de ese modo la Argentina iba a despegar y iban a, de vuelta, la mentira de siempre, ¿no? Iban a llover inversiones, y lo único que pasó cuando se pensaba de ese modo, que la lluvia de inversiones nunca llegaba, sino que lo que llegaban eran tormentas de endeudamiento, eso es lo que pasaba. Con lo cual nosotros con nuestros tiempos hicimos una negociación poniendo adelante los intereses de los argentinos y argentinas y se logró una reestructuración histórica, el 99% de la reestructuración de la deuda privada durante el año pasado. Y eso nos permitieron que los recursos que hubieran ido al servicio, a pagar los servicios de deuda, esos recursos se aplicaron en esto que detallamos anteriormente, O sea, en que duplicar el sí. presupuesto de obra pública, infraestructura, etcétera, digamos, ¿no? Y ahí es donde nosotros decimos, che, a ver, nosotros tenemos un antecedente que respalda, que nosotros no negociamos, no queremos una negociación rápida, queremos una negociación buena, una buena negociación para los intereses de la Argentina. Y eso no implica velocidades, eso implica generar a partir de un diálogo constructivo, que es el diálogo que existe con los organismos multilaterales de crédito, avanzar con una negociación, siempre con los intereses de los argentinos y argentinas por delante. El 30 de julio hay un vencimiento, está el vencimiento de la deuda con el Club de París por 2.400 millones. ¿El gobierno va a estar en condiciones de cancelar ese pago o se puede volver a extender un periodo de gracia? Nosotros estamos, a partir de todas las negociaciones que hizo el Ministerio de Economía y que hasta incluso muchas de ellas las encabezó el propio presidente, venimos con un diálogo constructivo con el Club de París y ellos han comprendido cuál es la situación real de la Argentina. La situación real de la Argentina es que necesita tiempo para crecer y ese crecimiento para poder después pagar. Entonces, de ese entendimiento creo que estamos en un buen camino. ¿Se podría volver a extender el plazo? Vamos a evaluarlo y vamos a seguir en conversaciones, pero lo que nosotros planteamos es cuál era la realidad de la Argentina, socioeconómica, productiva, etcétera, y eso fue bien recibido y se pudo trabajar con todos los líderes mundiales, bueno, hasta incluso con el Tesoro de Estados Unidos, que el día de ayer, antes de ayer, también planteó Justo te iba a un consultar eso. apoyo Sí. a este trabajo que viene haciendo la Argentina. Así que El subsecretario del Tesoro el jueves dijo en Washington que estaba dispuesto a apoyar la negociación atado a la presentación, no sé en qué términos lo interpretarán, de un plan sólido. Te quería preguntar eso, ¿cómo interpretan esta declaración del es eso, departamento? justamente, creo que es un apoyo de parte del Tesoro de Estados Unidos a cómo la Argentina está encarando su proceso de reestructuración de deuda, cómo la Argentina está encarando su proceso de salida de un oleaje más, ahora que estamos hablando siempre de olas, de un oleaje más histórico, quizás el más acelerado con respecto a un ciclo de endeudamiento en nuestro país. Así que en ese sentido lo vemos como realmente fue, que en definitiva hay un respaldo a la gestión del Ministerio de Economía y cómo se viene encarando una perspectiva de ordenamiento macroeconómico estable y que genere un horizonte productivo y de generación de empleo. Santiago, ¿cómo es, para llevarte un tema también que se habló esta semana, la propuesta de la vicepresidenta de una reforma integral del sistema de salud? Si eso es una propuesta, una iniciativa de Cristina, es un proyecto que avala el gobierno y si se está trabajando o es simplemente una expresión de deseos. No, a ver, mirá, lo que sucede ahí es que ya hace tiempo se viene discutiendo sobre el financiamiento del sistema de salud. Pero lo discuten todos, ¿eh? Lo discuten las obras sociales, lo discuten los sindicatos, lo discuten las prepagas y lo discute también el sector público. Ya hace tiempo que viene esto discutiéndose. Y ahí entran muchos temas, ¿no? de discusión, no solo del financiamiento, sino también de las prestaciones que se deben dar. Es decir, creo ahí que hay una
una instancia interesante, que es la que plantea la vicepresidenta, con la cual que ya se viene trabajando, o se viene, mejor dicho, se viene discutiendo desde hace tiempo. Y con respecto a esto, lo que hace la vicepresidenta es, en un acto donde se exhibe la integralidad de todo el sistema de salud y cómo se aborda esto. Me parece que eso habla más que nada de la coordinación que debe existir, como antecedente toda la atención que se hizo en pandemia, a partir de la coordinación entre el sector público y el sector privado. Y en ese sentido me parece que es importante poder evaluarlo. Todas estas discusiones son discusiones que se deben dar en nuestro país. Se habla en ese sentido de la integración de los tres subsistemas y vos también mencionás el problema de financiamiento del sistema de salud. En el caso de una reforma, la pregunta es cómo podría ayudar al Estado, qué rol tendría el Estado para mejorar el financiamiento del sistema de salud, si sería con inversión pública, si sería con la creación de un ente que controle el cumplimiento de prestaciones. Eso digo, es una iniciativa tan gaseosa que lo que digo es que para el usuario del sistema de salud no entiende cómo terminaría repercutiendo una eventual bueno, por eso, primero una jubilada o alguien que se va a tener una obra social. Por eso, primero ahí lo que hay que ver es la integralidad de todo el sistema de salud. Una parte del sistema de salud, de las obras sociales, de las clínicas privadas, otra parte de las prepagas, y después también de la incidencia que tienen, por ejemplo, obras sociales como PAMI o IOMA, que son obras sociales muy importantes, y también el impacto que tienen en el sostenimiento también de todo el sistema, el sostenimiento de las clínicas, en el sostenimiento de las clínicas que están en todo el territorio nacional, digamos, no hay que solamente pensar en el AMBA o en los grandes centros urbanos, digamos, ¿no? En todo el territorio nacional. Ese es un poco el marco de la discusión, que a nosotros nos parece razonable ir discutiendo cómo se va a avanzar en este sentido, pero no es un tema que hoy prioritario, no se está elaborando un proyecto tampoco en el Ministerio de Salud. No hay un proyecto hoy. Sí es parte de una discusión que viene de hace tiempo. Okay. Las últimas dos. En el 2019, el armado del Frente de Todos optó por un perfil más moderado con Alberto como candidato a presidente, bueno, en fórmula con Cristina, y esa, digamos, reformulación del peronismo en algún sentido lo llevó de nuevo al poder. Ahora que estamos ya casi en el inicio de la campaña, ¿qué tipo de oferta electoral pensás que tendría que hacer el Frente de Todos 2 años después en este sentido? Si es, no digo radicalizar, pero acentuar la postura política del Frente de Todos o apostar de vuelta un perfil más moderado y amplio a la hora de armar una boleta. Nosotros seguimos trabajando con una idea de frente político, siempre trabajamos así. No es que nos olvidamos de la virtud que tuvimos. Nosotros tuvimos una virtud en el 2019, que fue encontrar la unidad en la diversidad. Y eso no lo abandonamos nosotros. De hecho, muchas de las críticas que a veces hacen es parte de las críticas que hacen algunos medios o algunos integrantes de la oposición, tratan de acentuar diferencias que existen en nuestro frente político, y acentuarlas como irreparables, ¿no? Irreconciliables. Y eso no es así, digamos. Nosotros, todos los que integran el Frente de Todos tienen los mismos objetivos. Todos tenemos los mismos objetivos. Ir hacia un modelo de producción, de empleo, reducción de la pobreza, ampliar derechos, redistribución de la riqueza, ir a institutos o mecanismos de recaudación que tengan que ver con ingresos progresivos, ¿no? Que tengan que ver con que pague más el que más tiene, ir hacia un esquema de mayor solidaridad y de justicia social, en definitiva, bien del peronismo, digamos, ¿no? Todos en ese sentido estamos de acuerdo, bueno, y podría agregar muchísimas cosas más. Esos objetivos son objetivos compartidos en el Frente de Todos. Lo que después hay son miradas distintas sobre cuáles son los tiempos, cuáles son las velocidades,
cuáles son las incidencias de cada una de esas agendas y de cada una de esas demandas. Y ahí es quizás donde nosotros empezamos, bueno, a demostrar que todos no pensamos lo mismo en cuanto a esas incidencias o en cuanto a esas velocidades, pero sí todos tenemos los mismos objetivos. ¿Qué va a pasar este año? Nosotros vamos a continuar recreando la idea de frente electoral y la idea de nutrir aún más de mayor diversidad al frente de todos. Ese es el desafío que tenemos por delante. Y poder contrastar, en campaña, poder contrastar la tarea que ha hecho el Gobierno Nacional, cómo ha desplegado medidas de cuidado, cómo esas medidas de cuidado han logrado empezar a tener una incidencia en la campaña de vacunación fundamentalmente y en la recuperación de algunas variables económicas, y de ese modo trazar un horizonte de mucha más esperanza, de expectativa de poder dar vuelta a la página de la pesadilla de la pandemia y poder entonces sí desplegar con más velocidad y con más incidencia toda la agenda de gobierno que tenemos por delante, que es una agenda, bueno, de producción, de generación de empleo, pero con mucha más fortaleza y de que, bueno, de que vamos a estar mejor, de que vamos a poder construir el camino que nos lleve a un lugar donde estemos mejor. Santiago, para terminar, bueno, mañana hay un congreso del PJ bonaerense, aparentemente el peronismo va a ir unido a las elecciones. Te quería consultar si la candidatura ya prácticamente confirmada o del espacio que representa Florencio Randazzo amenaza esa unidad del peronismo. Y una segunda subpregunta es por qué, teniendo en cuenta que es un conocido de la casa de todos, Randazzo, no pudo terminar sumándose al frente. Mira, no sé por qué no se terminó sumando al frente. Lo que sí entiendo es que hoy Randazzo está con una estrategia de diferenciación del gobierno nacional, de diferenciación de la gestión, y bueno, él entiende que deberá desarrollar esa estrategia como para encontrar una performance electoral ahí en ese sector, donde él, a partir, si se quiere, de una tradición peronista, de todos modos se muestre opositor, porque hasta acá la oposición termina siendo una oposición de Juntos por el Cambio. Bueno, Randazzo lo que busca ensayar es una oposición desde otro lado. Hay que ver si lo puede lograr. Siempre las avenidas del medio parecen muy anchas antes del proceso electoral y después cuando se abren las urnas terminan siendo mucho más chicas. Claro. Y la última, verdad, ¿alguna buena noticia para que nos llevemos de las negociaciones con CanSino, con Pfizer? Bueno, con CanSino ya se ha firmado el contrato, estaremos recibiendo las vacunas, tenemos previsto recibir vacunas de CanSino durante el mes de julio. ¿Cuántas podrían llegar en julio, se sabe? Viste que nosotros tenemos un problema cuando decimos los números. Sí, no entiendo. Así que mirá, yo lo que creo es que es mejor continuar con una comunicación muy prolija como viene llevando adelante el Ministerio de Salud, que es ante cada embarque, ahí anuncia cuántas vacunas son las que están llegando. Por múltiples razones. Muchas de ellas más vinculadas a lo logístico que al misterio. No tiene que ver con el misterio, tiene que ver con lo logístico. Cuántas vacunas terminaron entrando, cuántas dosis entran, cuántas se pueden traer, etc. Lo que sí me parece central es que la Argentina está pudiendo desarrollar también, como muy pocos países en el mundo, está pudiendo desarrollar vacunas. Eso es parte de la fabricación de vacunas. Y eso habla de la capacidad técnica de los tecnólogos, tecnólogas, de los investigadores formados, su gran mayoría en las universidades públicas de nuestro país. Esos son los que están llevando adelante la producción de la vacuna. Y me parece que eso es parte también de algo que nos tiene que hacer levantar la autoestima, tan pisoteada por la oposición. La oposición lo que busca es que la autoestima de los argentinos esté pisoteada y que todo lo que hacemos nosotros, todo lo que hacemos como
como sociedad no sirve. Y nosotros le contestamos que con hechos concretos. Cuando uno abre la caja de una vacuna, dice fabricado en Argentina. Y eso, cuando uno logra equipar a todos los hospitales de nuestro país, esos respiradores son respiradores industria argentina. Me parece que tenemos mucho más para enorgullecernos que lo que la oposición trata de marcar como parte de una vergüenza que debemos sentir como argentinos. Y esa es parte de su campaña, esa campaña del desánimo permanente. Hay que contrarrestarla con el testimonio personal. Es mucho más sencillo. El testimonio personal de aquel que va y se vacuna, de aquel que hace kilómetros y kilómetros, esa enfermera que hace kilómetros o enfermero que hace kilómetros y kilómetros para ir y vacunar a una persona en un paraje, en un lugar inhóspito de nuestro país. Esos testimonios son mucho más importantes que cualquier tipo de campaña del desánimo. De Pfizer, aunque sea para vacunar menores de 18 años, ¿por alguna novedad? Nosotros venimos trabajando, siempre se trabajó con todos los laboratorios. En ningún momento la Argentina fue parte de clausurar ningún tipo de discusión ni de debate. Lo que necesitamos es, bueno, que cualquier contrato que firmamos se firme bajo la normativa autorizada en todo el territorio nacional. Sí, el caso de Pfizer, bueno, se habló mucho y conozco puntualmente la traba contractual que habría. Después otros laboratorios, no sé, como Johnson & Johnson, ¿esos pueden llegar a traer vacunas o también están impedidos contractualmente? No, con todos estamos trabajando, con todos los laboratorios que nos pueden proveer de vacunas en un tiempo que nosotros fijemos como adecuado. Con todos venimos trabajando. Y eso no hubo en ningún momento una postura distinta en toda la negociación que se inició desde el año pasado, que estamos hablando con todos los laboratorios.